Y bueno, quiero que me acompañen, pueden tomar su lugar, quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la palabra. El tema de esta mañana se llama Buscando la Sabiduría. Repite conmigo, buscando la sabiduría. Sabes, a veces nosotros somos muy emocionales, ¿sí o no? Pasamos por situaciones, por adversidades y no sabemos cómo resolver problemas. Yo espero con todo mi corazón que esta prédica en esta mañana te invite a reflexionar lo que tú necesitas buscar, lo que necesitamos buscar cada uno de nosotros. Es importante que entendamos que la fe nos ayuda para muchas cosas, pero aquí en nuestra vida natural, cotidiana, normal, nos enfrentamos a problemas, nos enfrentamos a situaciones que se necesitan de sabiduría para poderlas arreglar. A veces hay muchas personas que vienen a consejería, que vienen a tomar un consejo, pero cualquier tipo de situación se necesita arreglar con sabiduría. Repite conmigo, necesitamos sabiduría. ¿Cuántos la han regado en esta semana? ¿Cuántos la regaron así de híjole? ¿A cuántos se les salió el carácter ahí? A pocos no vinieron los que regaron. Bueno, los que no vinieron pues están santos, ¿verdad? Santiago capítulo 1 verso 5. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, ¿eh? Santiago capítulo 1 verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídasela, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, y no sagiere y le será dada. ¿Alguien tiene otra versión? Rápidamente. Santiago capítulo 1 verso 5. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo dice, brother? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No les reprenderá por pedir. Fíjate, la Biblia dice que aquí Dios no nos va ni reprochar ni nos va a reprender por pedírsela. La sabiduría es algo que todos necesitamos. Repite conmigo, es algo que necesitamos. Dile a la persona que está a tu lado, es algo que necesitas, maestro, maestra, compadre, comadre. Sabes, todos nos enfrentamos a problemas, a luchas, situaciones, tanto personales, económicos, laborales y espirituales. Todos nos enfrentamos a estos tipos de problemas. Y sabes, muchas veces la fe en Dios no nos va a hacer resolver estos problemas. Lo que nos va a hacer resolver estos problemas económicos, espirituales, personales, familiares, va a ser la sabiduría que tú tengas para poder lidiar con estos problemas. ¿Sabes cuál es nuestra primera reacción cuando llega un problema? A ver, ¿cómo ustedes oran cuando se están enfrentando a un problema? Siempre nos preguntamos, Dios, ¿cómo voy a salir de esta hora? ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir para salir de esta situación? Pero sabes, la pregunta que deberíamos hacer a Dios en este tipo de situaciones cuando estamos pasando es, Señor, ¿qué sabiduría necesito para enfrentar esto? Muchas veces los problemas los enfrentamos a través de nuestra experiencia, a través de nuestro conocimiento, pero sabes, una mala decisión tomada puede causar muchos problemas. Puede incluso una mala decisión, fíjate bien, puede complicar un problema. Una mala decisión en una situación que tú estás pasando puede complicar un problema. Les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes han complicado un problema? Levanten la mano. Pocos, wow, qué sabios, ¿no? No, pues a ver, les voy a pasar el micrófono para que ustedes prediquen. ¿Sabes? A veces las malas decisiones que tomamos en los problemas familiares, laborales o espirituales, los complicamos más, porque no tenemos sabiduría. Y a veces hay problemas, situaciones que no se resuelven ni con fuerza,
ni con tantas cosas se resuelven teniendo un poco de sabiduría. La Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si tú hoy identificas que te hace falta sabiduría en este tiempo para resolver algún tipo de problema que estás pasando, ¿cómo dice la Biblia? Pídesela a Dios. Hazle como el de Telmex hace tiempo. Llámale a Dios, como decía, llámele o como. Pues órale a Dios que te dé esa sabiduría. Sabes, a veces buscamos tanto lo material, buscamos comodidad, buscamos bendición económica, buscamos tantas cosas, logros, objetivos, empresas, tantas cosas, y nos estamos desenfocando de lo espiritual. Y sabes, la sabiduría es parte de una bendición espiritual. Es parte de las cosas que a veces no vemos, pero que son tan necesarias en nuestro día a día. ¿Sabes? Bendiciones espirituales. ¿Qué es una bendición espiritual que Dios te da? Por ejemplo, la paz. Hay tantas personas en este tiempo estresadas. Hay tantas personas que no pueden dormir, que no pueden disfrutar la vida porque no tienen paz. Y a veces es algo que Dios nos brinda, pero que nosotros no valoramos. Y que a veces nosotros tratamos de buscar otro tipo de cosas. Y sabes, la sabiduría también es una bendición espiritual que, sabes, te va a ayudar a resolver problemas. La sabiduría, querido amigo, querido discípulo, es la herramienta que te va a ayudar para resolver cualquier tipo de conflicto. No sé por qué tipo de problemas tú estés pasando en esta mañana. Si son familiares, matrimoniales. Por ejemplo, los casados a veces ya ni sabes cómo hablar con tu cónyuge y dices, ya, Señor, llévatelo mejor, ya te lo entrego en pedacitos. No, ¿verdad? Pero en pedacitos no se imaginen mal también. Y a veces reaccionamos emocionalmente, reaccionamos impulsivamente, pero sabes, hay problemas que se resuelven siendo sabios. Sabes, así como una mala decisión puede empeorar una situación, una decisión guiada por Dios puede abrir una puerta donde no lo hay. Puede resolver un problema donde a lo mejor no veíamos solución. Y debemos entender algunos puntos. El primero, que no todo se soluciona con fuerza. Es el primer punto que yo quiero que tú te lleves a casa. Que no todo se soluciona en tus fuerzas. Repite conmigo, no todo se soluciona en mis fuerzas. Dile a la persona que está a tu lado, cariño, corazón, mi amor, vecino, amigo, no todo se soluciona en tus fuerzas. Vamos para eso a la palabra de Dios, para poder comprenderla, para ver qué nos dice la palabra. Proverbios capítulo 3. Vamos rápidamente. Proverbios capítulo 3. Dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto en este libro? Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo está diciendo la Biblia? No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes ni en tu experiencia, ni en lo a lo mejor experimentado crees que tú eres. Dice, no te apoyes en eso. La palabra de Dios nos está dando una recomendación muy importante que tú debes de tener en cuenta. Dice, fíate de Jehová. En otra versión, ¿cómo dice esta primera palabra? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. Otra versión que alguien tenga por ahí. Y no en lo mucho que sabes. Pero sabes, nuevamente vamos a lo mismo. A veces decimos, no, es que yo ya sé. Es que yo ya pasé por esto. Es que yo ya lo viví. ¿A poco no? ¿Cuántos son así? Levanten la mano. No, mejor no la levanten. Ya la levantaron. Ni modo. No, es que esto se hace así. Es que no. A veces fracasamos tanto porque
no tomamos en cuenta a Dios. ¿Sabes? Hay momentos en los que pensamos, yo sé qué hacer. Hay momentos en los que pensamos, yo puedo resolverlo. ¿Cuántos se identifican? ¿O cuántos hemos dicho, yo he vivido esto antes? Yo ya lo sé, ya lo pasé. Pero ¿sabes? Quiero que entiendas esto. Tu experiencia tiene límites. Tu experiencia tiene límites. ¿Sabes? La sabiduría humana, quiero que entiendas esto, nuestra sabiduría como humanos siempre tendrá a ver el problema. Siempre nosotros vamos a estar viendo el problema. Pero ¿sabes? Aquí viene lo padre, lo chido, lo extraordinario, que la sabiduría que proviene de Dios ve la salida. Fíjate bien esto que te estoy diciendo. La sabiduría humana del hombre, de nosotros, siempre ve el problema. Pero la sabiduría que proviene de Dios ve la salida. ¿Sí la captaron? Por ejemplo, un caso rápido, el pueblo de Israel cuando se enfrentaba al Mar Rojo. Los israelitas estaban viendo el problema, que había un mar enfrente de ellos y que había un ejército que venía para matarlos, que venía para exterminarlos. Y lo que el pueblo veía, pues era lo que nosotros vemos en nuestra sabiduría humana. Veíamos el problema y por eso la gente se acercaba a Moisés y decía, Moisés, ¿qué no estás viendo que viene el faraón con todo su ejército para derrotarnos? ¿Qué vamos a hacer? Órale a Dios. Y nosotros vemos el problema. Pero cuando Moisés va con Dios, Dios, ¿qué le dice a Moisés? Pues, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que yo te di? ¿Qué es lo que te dije que ibas a hacer con esta vara que te he otorgado? Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? Pues divide el mar, extiende la vara, divide el mar, utiliza la herramienta que yo te he dado. Es lo que Dios nos dice en este tiempo, utiliza la sabiduría que yo te voy a dar. Pero si no la pedimos, si estamos escasos en sabiduría, estamos simplemente acrecentando los problemas del día a día. Queridos amigos, discípulos, necesitamos la sabiduría de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, si tienes tu pareja, dile, necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso este tema se llama En busca de la sabiduría, buscando la sabiduría. Tienes que buscarla, tienes que anhelarla, tienes que pedírsela a Dios. ¿Cuántos reconocen que están escasos de sabiduría? Yo soy el primero. Tenemos que buscarla a Dios. Recuerda este primer versículo que leímos antes, Santiago capítulo 1, verso 5. El que esté escaso de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. Y aquí el libro de Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice, fíate de Dios de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas. En otra versión, como dice el verso 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Dice, búscalo, ¿qué? Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino debes tomar. A veces no sabemos qué decisión tomar, qué camino tomar, pero si tú pones tu confianza en Dios, dice, Él te va a mostrar el camino. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Entonces estamos en este punto que no todo el problema se resuelve con fuerza. ¿Sabes? Yo quiero que te lleves esta frase que te acabo de decir, que la sabiduría humana ve el problema, pero la sabiduría por parte de Dios ve que la salida. ¿Ok? Un ejemplo muy claro que vemos en la palabra de Dios, el ejemplo de Salomón. ¿Sabes? Cuando Salomón comenzó o iba a comenzar a reinar, Dios le preguntó qué era lo que quería que le cumpliese. ¿Sabes? Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido fama, pudo haber pedido gloria, pero Salomón pidió, quiero que me acompañes, eso está en Primera de Reyes capítulo 3, más atrasito.
Primera de Reyes, capítulo 3. Está la clave de la oración de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Si lo quieres subrayar para que lo medites en casa, para que tú también puedas aprender de lo que Salomón pidió. Y fíjate muy bien lo que él pidió. Dice el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, dice, entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Imagínate qué palabras dijo Salomón. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Otra versión, a ver, me encanta que podamos explorar las versiones. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Fíjate, a veces en nuestras emociones, fíjate bien lo que te voy a decir, a veces en nuestras emociones no nos damos cuenta de la diferencia entre el bien y el mal. Cuando tú estás controlado por tus impulsos y emociones, tú no te estás dando cuenta que las palabras que dices están causando daño o están causando beneficio a la persona que los está escuchando. Y Salomón le dijo, Señor, dame el discernimiento, dame el entendimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos de nosotros a veces en enojos hemos dicho cosas malas? Levantemos la mano. ¿Cuántos a lo mejor hemos ofendido? ¿Cuántos a lo mejor hemos herido? ¿Sabes? Porque cuando estamos controlados por nuestras emociones, no tenemos el discernimiento para poder ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Son puros impulsos, son puras emociones, son puros sentimientos que necesitan ser gobernados y controlados a través de la sabiduría. Y ¿sabes? Salomón pidió eso. Le pidió, Señor, dame un corazón entendido para poder, dame la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes? Antes de que nosotros le pidamos a Dios, Señor, quita mi problema, nosotros debemos aprender a decir, Señor, dame sabiduría para saber qué hacer mientras estoy atravesando este problema. Recuerda este punto, que no todo se resuelve con fuerza. El segundo, la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones correctas. Vamos otra vez adelantito, Proverbios capítulo 2. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Mira, si tienes un problema el día de hoy, dile, Señor, dame la sabiduría para poder resolver esta situación. Proverbios capítulo 2, verso 6. También hay muchos pasajes aquí que la Biblia nos da, que Dios nos da acerca de este tema. Dice Proverbios capítulo 2, vamos a leer el verso 6. Dice la palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y fíjate lo que dice el verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Dice, es escudo a los que caminan, ¿qué? Rectamente. Fíjate cómo compara la Biblia la sabiduría que proviene de Dios como ¿qué? Como un escudo. Un escudo que es una defensa. Es algo que te va a ayudar a poder tener éxito en los diferentes tipos de problemas. ¿Sabes? A veces el mayor problema no es lo que estamos pasando, fíjate bien esto que te voy a decir, sino cómo estamos reaccionando. Ojo con esto, el problema no es lo que estamos pasando o atravesando, es cómo estamos reaccionando ante lo que nos está pasando. Por eso la sabiduría por parte de Dios, este segundo punto, nos ayuda a tomar decisiones correctas. Fíjate, a veces podemos tener un problema
Y podemos reaccionar de la siguiente manera. Fíjate bien, a veces reaccionamos con enojo. ¿Cuántos han reaccionado ante un problema con enojo? Levanten la mano los enojones. Pienso que todos. A veces también reaccionamos con orgullo. ¿Cuántos han reaccionado con orgullo? No se hagan. También a veces podemos reaccionar impulsivamente. ¿Cuántos aquí han sido impulsivos? Pero hasta le hacen así a la mitad la mano. Les mocharon media mano, creo. No, pues levántela bien. Pues, al fin estamos entre familia, ya nos conocemos. ¿A poco no te conocen los de tu célula? ¿Cómo eres a veces de enojón, de orgulloso, de soberbio? Pero levantamos media mano, ¿verdad? Ay, sí, que no. La cámara está viendo de este lado, así que no están los rostros. Por ejemplo, a veces, ¿cuántos de nosotros hemos reaccionado con palabras hirientes? Levanten la mano. Y también, ¿cuántos hemos reaccionado con decisiones apresuradas? Levanten la mano también. ¿Sabes? A veces las decisiones apresuradas complican problemas. Por eso la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabes? En el momento que ya venía ese ejército a destrozar, a erradicar al pueblo de Israel, Moisés, en el momento exacto cuando Dios le dijo, extiende tu vara, él extendió y fue el momento preciso para que el pueblo pudiera cruzar en medio del mar y estar a salvo. Y también fue el momento preciso cuando Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Extiende tu vara porque el mar se va a cerrar nuevamente, y se cerró en el momento exacto que se debería haber cerrado. Y vemos cuando todo lo hacemos en manos de Dios, en los tiempos de Dios, esperando a Dios, las cosas se van a solucionar. ¿Sabes? Y a veces con este tipo de reacciones, como les acabo de decir, el enojo, el orgullo, siendo impulsivos, teniendo palabras hirientes o tomando decisiones apresuradas, también son signos de que nosotros vamos a hacer aún más grande un problema. Y pareciera que somos expertos, ¿verdad?, en hacer grandes los problemas. A ver, todos cierren los ojos, a ver. Levanten la mano, ¿quién ha hecho más grande un problema de lo que? No, pues ya, ábranlo, son todos. ¿Sabes? A veces hemos hecho más grandes los problemas. Para los matrimonios, a veces por este tipo de características se han hecho más grandes los problemas. ¿Sabes? Dos personas, vamos a poner un ejemplo, dos personas pueden recibir la misma ofensa. A lo mejor una persona, el ejemplo de una persona que a lo mejor puede inmediatamente responder y comenzar una discusión. Pero ¿qué puede ser otra persona? La otra persona a lo mejor puede guardar silencio, puede orar, puede pensar y después hablar. ¿Sí notan la diferencia? En una discusión, dos ejemplos. Una persona puede responder inmediatamente y comenzar una discusión. Pero otra persona tiene la posibilidad de orar, de pensar y después hablar. ¿Qué persona somos de estos dos ejemplos? Bueno, a ver qué hiciste. No, pues que llevas. Quizás empieza la Tercera Guerra Mundial. A lo mejor no hay guerras mundiales allá afuera, pero sí hay en los hogares. A lo mejor nos quejamos y exigimos a las autoridades que hagan algo con respecto a las muertes que hay, pero no nos damos cuenta que a lo mejor en nuestros hogares hay violencia, en todas las discusiones que se generan. ¿Sabes? El problema que está allá afuera es un reflejo de lo que hay internamente en cada hogar, en cada familia.
A veces no nos explicamos cómo puede haber naciones que se puedan matar entre sí. No nos explicamos cómo hay muertes injustas, cómo las guerras erradican con generaciones, con personas. Pero no nos damos cuenta que en realidad nosotros estamos también destrozando hogares, hiriendo a las nuevas generaciones. A veces no entendemos cómo dos naciones se pueden odiar, pero no reflexionamos cómo es posible que a veces entre hermanos pueda haber odio, pueda haber resentimiento, pueda haber amargura. A veces nos quejamos de que no hay unidad, por ejemplo, en la política, que cada quien tiene sus ideas, cómo a veces se tiran entre sí, pero a veces también no nos damos cuenta que dentro del hogar también hay ese tipo de situaciones. Que el corazón de los hijos está lejos de los padres, el corazón de los padres de los hijos. Y si te das cuenta, es una situación similar, pero en menor escala. Pero que si no pedimos la sabiduría de Dios, se va haciendo en una escala mayor. ¿Sabes? En cualquier tipo de situación gubernamental, política, se necesita ver acuerdos. Se necesita que personas que están al frente de puestos importantes, consejeros, ¿cómo se llaman los que representan una nación? Cónsules, embajadores, tengan la sabiduría para poder hablar y poder hacer que los problemas puedan ¿qué? Apaciguarse. Pero esos dos tipos de personas hay: los que responden a veces inmediatamente y comienzan discusiones, y las otras, las que guardan silencio, las que piensan, repite conmigo, las que piensan, las que oran y después responden. Por eso este punto, el segundo punto, se trató de que la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones correctas. Dale una palmadita que está a tu lado y dile: te están hablando, compadre, comadre. Y vamos a ver otros dos puntos, ¿ok? El tercer punto es que pedir sabiduría, fíjate bien lo que te voy a decir, pedir sabiduría es reconocer que necesitamos de Dios. Pedir sabiduría es reconocer que necesitamos de Dios. La Biblia dice que Él exalta a los humildes, pero que resiste a los soberbios. Nuevamente en Santiago, el primer versículo que leímos, capítulo 1, verso 5 de Santiago, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, pídasela a Dios. Aquí la Biblia no nos está diciendo que si somos inteligentes vamos a encontrar la solución. No, la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dice: pídasela a Dios. ¿Sabes? Hay problemas en los que no necesitamos más información, más experiencia, necesitamos dirección de Dios. Necesitamos preguntarle a Dios: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Porque a veces vas con el compadre, la comadre, que está resentido, que también está enojada, endeudada, que está más peleada que tú, y le preguntas: ay, compadre, comadre, ¿cómo hago? A ver, deme un consejo. Y eso también va para cada uno de nosotros. Iglesia, ¿qué consejos estamos dando tú y yo a los que estamos aquí? Que te dicen: ¿sabes qué? Me peleé con esta ovejita del Señor, santísima, sagradísima. ¿Qué hago? No, pues tú también debes de mostrarte así como ella te hizo. Acuérdate lo que dice la palabra: ojo por ojo y diente por diente. Con la vara que mida serás medido. Aplícasela, compadre. No. ¿Qué consejos estamos dando? Porque ¿a poco no? Nosotros hemos ido con una persona y le hemos preguntado: ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Qué consejo has dado? ¿Ha sido realmente uno conforme tu experiencia,
conforme tú estás viendo la situación o conforme la sabiduría de Dios. ¿Sabes? Necesitamos hacerle esas preguntas a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué otra pregunta necesitamos decirle a Dios? ¿Qué digo? Moisés, cuando estaba en ese encuentro con Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te me vas con el faraón. ¿Qué fue lo que le preguntó Moisés a Dios? ¿Pero qué digo? ¿Qué digo? Y es algo que hemos leído, pero que no nos habíamos dado cuenta. Ese es otro tema, las preguntas que le debo hacer a Dios. ¿Qué hago? Y la otra, ¿qué digo? Otra pregunta que debemos hacerle a Dios, ¿qué decisión debo de tomar? Porque a veces, te digo, le preguntamos a las personas incorrectas. Otra pregunta que le debemos hacer a Dios, ¿debo de esperar? ¿Debo de esperar? Otra pregunta que le debemos hacer a Dios, ¿debo hablar ahorita? ¿Debo hablar o me debo callar? ¿Sabes? Jesús, cuando estuvo siendo interrogado, si te das cuenta, hubo ocasiones en las que Él habló, pero otras en las que, ¿qué? Él calló, que no dijo nada. Entonces, esa es otra pregunta que le debemos hacer a Dios. ¿Debo de hablar? Otra pregunta que le debemos hacer a Dios. ¿Debo retirarme de esta discusión, de este problema? Y la otra, Señor, ¿debo comenzar de nuevo? Porque a veces el camino, la dirección que ya llevamos está bien chueca, está bien sin forma, sin rumbo, sin dirección. Y a veces necesitamos preguntarle a Dios, Señor, ¿necesito comenzar de nuevo? ¿Necesito humillarme una vez más? ¿Necesito reconocer? ¿Necesito confesar? ¿Necesito empezar de nuevo? ¿Sabes? La oración no solamente sirve para pedir que Dios cambie nuestras circunstancias, sino también sirve para que Dios cambie nuestra manera de enfrentar esas circunstancias. Entonces ahí tu reflexión en esta mañana. ¿Qué le debo preguntar a Dios en este día? Y el último punto. La sabiduría también sabe cuándo esperar. La sabiduría también sabe cuándo esperar. ¿Sabes? Hay personas que toman decisiones porque están desesperadas. Pero escucha bien esto, la desesperación no es dirección de Dios. Como dije, la desesperación no es dirección de Dios. A veces queremos respuestas inmediatas y le decimos, Dios, dime qué hago ya, pero dime qué hago. Pero sabes, a veces Dios nos está tratando de decir, ¿sabes qué? Espera, cálmate. Dile a la persona que está a tu lado, cálmate, calma. A veces parecemos cristianos microondas, que queremos todo al minuto. Pero ¿sabes qué? No hay nada como prender el gas, la estufa y comerte algo bien recalentadito, ¿sí o no? Pero a veces queremos todo así, rápido, Señor, ya dime, ya necesito, ya no puedo esperar. ¿Y Dios qué te dice? Calma. ¿Haz conmigo así? Calma. Dile a la persona que está a tu lado, calma. ¿Cómo? Cálmate. Así les voy a hacer ahora, ¿eh? No, pastor, ¿qué? Vámonos despacio, vámonos leve. Vámonos en primera, para que me entiendan. ¿Sabes? A veces queremos una respuesta inmediata, pero Dios nos quiere decir, ¿sabes qué? Espera. Fíjate bien esto, esperar también requiere sabiduría. El esperar. ¿Sabes? Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham, vas a tener un hijo. Pues ya estás ancianito, pero vas a tener un hijo. Y a él le faltó sabiduría para poder esperar. ¿Sabes? Si hubieran ahorrado un montón de problemas, un montón de situaciones, si se hubiera aprendido a esperar esa familia.
¿Cómo era la señal? Dile al que está a tu lado. Dile, quieto, papacito, quieta, mamacita. ¿Sabes? David, otro ejemplo bíblico, David tuvo oportunidades para matar al rey Saúl, pero decidió esperar el tiempo de Dios. David ya sabía que iba a ser rey. La situación, las circunstancias se adaptaron o se propiciaron para que pudiera matar a Saúl. Lo tenía de pechito. Pero ¿sabes, David qué? Decidió esperar. No decidió adelantarse. Esta es una gran enseñanza que debemos entender. Vamos a 1 Samuel, si me acompañan, y ya estamos terminando. 1 Samuel, capítulo 24. Vamos a leer el verso 6. Fíjate lo que dijo David. 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Fíjate la sabiduría que estaba actuando en David, que él dijo, ¿sabes qué? Pues no, Dios me libre de hacer este mal. ¿Sabes? David tuvo el control y el poder para resolver el problema a su manera, pero él decidió confiar en Dios. ¿Qué nos enseña esta parte de la Biblia? ¿Qué nos enseña este versículo de la palabra de Dios? ¿Sabes? No porque tengas la oportunidad de hacer algo, significa que Dios quiere que lo hagas. ¿Sí la captaron? Ahí les va otra vez. No porque tengas la oportunidad de poder hacer algo, significa que Dios quiere que lo hagas. La sabiduría pregunta, fíjate bien, la sabiduría nos va a preguntar, Señor, ¿esto es posible? ¿Se puede hacer? Pero sabes, nuestra sabiduría carnal, nuestra sabiduría humana dice, la sabiduría normal nos pregunta esto, ¿se puede hacer? ¿Es posible? Pero la sabiduría que proviene de parte de Dios nos hace esta pregunta y nos dice, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto edifica? Veíamos domingos pasados acerca de nuestras palabras, ¿sí o no? Que solamente tenemos que pronunciar aquello que edifica, aquello que construye, aquello que va a hacer algo correcto. Y así también la sabiduría. Nos pregunta, la sabiduría que proviene de parte de Dios, ¿esto agrada a Dios? Este comentario, esto que estoy a punto de hacer, a punto de decidir, ¿esto agrada a Dios? Y por eso este punto se trató que la sabiduría también sabe cuándo esperar. Y por último, ¿cómo obtenemos sabiduría? Nuevamente, Santiago capítulo 1, verso 5, pidiéndosela a Dios. Orando, que tú reconozcas que necesitas de esa sabiduría. Y que tú le ores a Dios con todo tu corazón y le digas, Señor, necesito de sabiduría a través de oración, orando, pidiéndosela. Por ejemplo, también leyendo la palabra. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra te va a ayudar a alumbrar, a direccionar esos caminos que a lo mejor ves en oscuridad. ¿Sabes? A veces la Biblia no nos da una respuesta específica para cada problema, pero sí nos da principios para tomar buenas decisiones. Y por eso es importante que tú estés en contacto con la lectura de la palabra. ¿Cómo obtengo la sabiduría? Escuchando consejos correctos de las personas correctas. Dice Proverbios capítulo 11, verso 14, si lo quieren anotar y lo buscan en sus casas. En la multitud de consejeros hay seguridad,
hay sabiduría en otras versiones, en la multitud de consejos. Si vas a hacer algo, pues toma consejo. No que vengas, ay pastor, que cree, ya la regué, es que no, perdóneme. ¿Y ya para qué si ya tomaste la decisión? ¿Sabes? No tengas, iglesia, escuchen bien esto, no tengan miedo a reconocer, a decir, no sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. ¿Sabes? También a veces Dios utiliza personas maduras para direccionarnos en buenos caminos. ¿Cómo obtenemos sabiduría? También aprendiendo a esperar. Yo quiero que ustedes entiendan que no todas las respuestas van a llegar inmediatamente. Hay decisiones, fíjate bien, hay decisiones que necesitan tiempo, necesitan oración y necesitan discernimiento. Y hoy, para terminar, te tengo una pregunta. Si Dios te dijera en esta mañana, si Dios te preguntara en esta mañana, pídeme una cosa, lo que quieras, ¿qué le pedirías? No, pues ya que vieron el tema y escucharon el tema, pues ahora sí, ¿verdad? Sinceramente, ¿qué le pedirías? ¿Salud? ¿Qué más le pedirían? Unos cuantos dólares, ¿no? Para que te alivianes. No Mexican pesos, sino dólares o euros. Pero Dios se preguntará, ¿cuántos realmente me pedirán sabiduría? ¿Cuántos realmente me pedirán la solución a todos los problemas? Sabes, muchos le pediríamos a Dios si hiciéramos esta pregunta, si no hubiéramos escuchado este mensaje, le pediríamos a Dios cómo resolver nuestros problemas, ¿sí o no? Le pediríamos a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Pero sabes, recuerda, Salomón pidió algo diferente. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame el discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes? Salomón pidió sabiduría para gobernar. Escucha esto que te estoy diciendo. ¿Sabiduría para qué? Para gobernar. Nosotros, todos los padres que son de familia, necesitan sabiduría para gobernar sus hogares. Al Dios darte un hogar, es como un gobierno, porque tú tienes autoridad sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus bienes. Tú estás ejerciendo autoridad. Entonces tú necesitas sabiduría, ¿para qué? Para saber gobernar. Y esa, ¿sabes qué? Solamente Dios te la puede dar. Porque cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, nosotros vamos a poder comenzar a enfrentar cualquier tipo de situación de una manera diferente. Hoy yo te invito que tú le pidas a Dios que te dé sabiduría para poder gobernar lo que Dios te ha dado. Tal vez hoy tú has venido a esta reunión diciendo, pastor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Recuerda, Santiago capítulo 1, verso 5 te da la respuesta. Pídesela a Dios, esa sabiduría. Ponte de pie en esta tarde. ¿Sabes? Cuando yo entré a pastorear, yo me hacía un montón de preguntas. Señor, ¿cómo voy a aconsejar matrimonios? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Qué voy a hacer? Y sabes, hubo cosas que Dios habló personalmente, que te las quiero compartir, que yo las anoté. ¿Sabes? Cuando Dios me puso al frente, venía a mi mente, a mi corazón estas frases. No tienes que tener todas las respuestas. Porque yo decía, Señor, pero es que al ser pastor, pues tengo que tener respuesta para acá, para acá. Dios me decía, ¿sabes qué? No tienes que tener todas las respuestas.
¿Sabes qué otra cosa yo anoté a lo largo de todo este tiempo y que yo me preguntaba cuando iniciaba? No tienes que saber cómo resolverlo todo. ¿Sabes? Moisés se enfrentó al mar y no sabía qué hacer, pero Dios sí sabía qué hacer. Simplemente Moisés dejó ser guiado por Dios y Dios le dijo qué hacer. Por eso también yo te digo a ti, no tienes que saber cómo resolver todo. Y lo siguiente que yo anoté, porque te decía, pero pues yo no estoy casado, no tengo experiencia, no tengo años ministerialmente. Y Dios puso en mi corazón, no debes depender solamente de tu experiencia. Entonces, fue cuando dije, Señor, pues dame sabiduría, lo que necesito. Y aún se la sigo pidiendo, porque a veces también me siento escaso de sabiduría. Y quizá tú vienes esta mañana y te sientes escaso de sabiduría y ¿sabes qué? La respuesta está en Santiago capítulo 1 verso 5. Pídesela a Dios. ¿Sabes? Quizá Dios no va a quitar inmediatamente el problema. Fíjate bien esto que te estoy diciendo. Quizá Dios no va a quitarte rápidamente ese problema que estás pasando, pero sí te va a dar sabiduría para poderlo enfrentar. Te va a dar la paciencia para poder esperar. Te va a dar el discernimiento para poder decidir. Te va a dar la fuerza para poder continuar. Y te va a dar la fe para confiar. Amén. Y quiero terminar con una frase que yo leí, que decía, cuando no sepas qué hacer, no actúes desesperadamente. Acuérdate, detente, ora y busca la sabiduría de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta tarde. Y ahí de una manera personal dile, Señor, dame sabiduría. Dile, Padre, ya no sé qué hacer, ya mi experiencia, mi conocimiento llegaron hasta este límite. Ya no sé qué hacer a lo mejor en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, ya no sé. Pero Señor, hoy vamos a orar conforme a su palabra. Hoy tú vas a recordar esta palabra. Dile, Señor, tu palabra dice en Santiago capítulo 1 verso 5 que si yo, Señor, tengo escasez de sabiduría, te la pida a ti. Yo dile, Señor, por eso hoy vengo delante de ti para recordarte tu palabra que está en Santiago capítulo 1 verso 5 que dice, Señor, yo me siento escaso de sabiduría y por eso en esta mañana, en esta tarde, yo te la pido a ti para que tú puedas dármela. Dile, Señor, dame el discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, para poder tomar decisiones, para no actuar desesperadamente, para poder, Señor, saber esperar, para saber esperar cuándo hablar, cuándo solucionar un problema. Dile, Señor, creo que necesito mucha sabiduría, Padre. Dile, creo que yo he sido el causante, Señor, de que los problemas en mi hogar, en mi vida, estén creciendo cada día más. Pero dile, hoy reconozco que esa sabiduría que proviene de ti me puede ayudar para resolver estos problemas. Padre, hoy yo oro en esta mañana, en esta tarde, para que tú nos des esa sabiduría, Señor, que necesitamos como iglesia, que necesitan los matrimonios, que necesitan los padres de familia, que necesitamos también como líderes espirituales, Señor, para poder guiar a tu pueblo, para poder aconsejar, para poder, Señor, a través de los consejos, Señor, hacer que las personas tomen buenas decisiones. Dile, Señor, dame sabiduría para gobernar mi hogar, mi vida. Dile, Señor, dame sabiduría para poder ayudar a otros también aquí en la iglesia, allá afuera, mis amigos, mis familiares, cuando se acercan a mí, me dicen, ¿qué consejo me das tú que vas a la iglesia, tú que conoces la palabra? Dile, Señor, dame sabiduría, Padre. Dile, hoy yo entiendo lo que el rey Salomón
te pidió. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana, Señor. Sabiduría para poder juzgar, para poder discernir, para poder hacer lo correcto, Señor. Padre, yo te pido que tú reveles esta palabra, Señor, a cada uno de tus hijos. Que sea una revelación personal a cada vida, a cada corazón, Señor. Y que el Espíritu Santo empiece a trabajar con esta semilla que se ha sembrado de tu palabra y que tú, Señor, nos otorgues ese regalo espiritual que es la sabiduría para poder, Señor, ser prudentes, para poder ser de bendición y para poder resolver los problemas que nos estamos enfrentando hoy y los problemas, Señor, que puedan llegar a aparecer el día de mañana. Llénanos de tu sabiduría, Padre. Así lo oramos en esta mañana, creyendo que si nosotros, Señor, recordamos tu palabra, tú te acuerdas de ella y tú, Señor, responderás a su debido tiempo. Así te lo pedimos en esta mañana. Dile, Señor, ayúdame a resolver este problema que estoy pasando. Dame la sabiduría para poder, Señor, tomar buenas decisiones, para saber obrar y para, Señor, obedecerte en tu voluntad. Así te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana.